Buenas tardes a todas y a todos los que estáis conectados a la tercera edición del Congreso de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Continuamos con la serie de entrevistas y ahora esta tarde tenemos a un especialista, al profesor doctor Sergio Esteban Díaz Botero, que es profesor de Derecho Internacional Público en varias universidades, podría destacar entre ellas la Universidad de Gran Colombia o la Universidad del Externado. También podemos definir al profesor Sergio Esteban como un constructor de paz en la Maya International Academy. Bien, me gustaría, buenas tardes Sergio, gracias por contar contigo, con tu disponibilidad, con tu tiempo. Hola Víctor, ¿cómo estás? A ti un saludo muy especial para la Universidad de Jaén y para las personas que están viendo. Bien, muchas gracias. Mira, lo primero que me surge la duda es concretamente esta academia en la que tú, que está radicada en Suiza, si no me equivoco, la Maya International Academy. ¿En qué consiste? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Cuáles son las funciones que estáis desarrollando? Bueno, My International Academy es una academia que está dedicada 100% a la construcción de paz, el peace building, que es, digamos, una disciplina que se ha constituido como en una forma de ver el mundo y de construir paz, ¿no? Em, digamos que siempre hemos visto la forma en la que se ha hablado de paz, de cómo en la literatura, incluso en derecho internacional, en las ciencias jurídicas, en las ciencias sociales, se habla de paz como una ausencia de conflicto. Y Ujú. los polemólogos y las personas que están dedicadas a las teorías de conflictos nunca hablan de la paz de forma aislada o independiente. Siempre hablan de la paz, pero desde el conflicto. Cierto. Harold Martineau, Samuel Huntington, Johan Galtung, un montón de teóricos y de teóricas han hablado de teorías de conflictos racial, étnico-cultural, conflicto entre civilizaciones, etcétera, etcétera, para explicar la paz. Pero llegan a la conclusión de que paz no es conflicto. Y eso en teoría y en términos generales es que la paz no puede ser definida como la ausencia de conflicto. Eso solamente es la paz negativa, el Negativo. silencio de los fusiles. El problema es cómo hacemos para acabar con las causas del conflicto. Naciones Unidas ha trabajado sobre el tema, pero se ha quedado corto. Y yo creo que un poco esto de la paz y de la construcción de paz también ha transitado por mi cabeza desde el derecho internacional. Y por eso es que aterricé en My International Academy. Como profesor de derecho internacional, hablo un poco yo sé que esto va a sonar un poco loco para las personas que están escuchando, pero yo hablo del amor. Para Ujú. hablar de derecho internacional, yo hablo del amor. Pero qué interesante, Sergio, me cuenta que eso como es, que me parece muy Claro que sí. interesante. Mis clases de Derecho Internacional son un poco, no sé si distintas, puede que los profesores y profesoras que estén acá en este congreso también lo hayan atravesado por esta técnica, pero al hablar del amor, yo tengo muchas fuentes de donde poder impartir, ¿no? Primero, el amor por la disciplina, que es Ujú. como lo principal y lo primordial. Segundo, el amor en acción. Una colega mía, Paula Severino Babio, me enseñó mucho sobre el tema del amor en acción y es cuando la ley falla, nos queda la ética, Cierto. pero cuando la ética no responde a una problemática, ¿cómo hacemos para abordarla? La respuesta es sencilla, desde el amor. No el amor romántico, que es el amor entre pareja, o el amor fraterno, que es el amor entre padre e hijo, sino un amor global, un amor que pueda darnos a entender la otra persona. Algunas personas han llamado esto empatía, otros lo han llamado el Ubuntu, ¿no? Que es, digamos que un concepto también muy africano, muy del Swahili. Yo decidí llamarlo simplemente amor para dejarlo un poco más global. Y de eso va un poco Maya. Nosotros creamos el Maya Método para la construcción de paz, que es básicamente la metodología para el autoconocimiento, cómo hacemos para conocernos nosotros mismos y poder pregonar la paz desde el interior hacia el exterior, partiendo de una teoría Ujú. que decidimos confrontar, que fue la teoría de la construcción de paz de Wolfgang Dietrich, que hablaba de la paz transracional. Nosotros la deconstruimos y decidimos construir nuestra propia metodología, que es la paz transdimensional.
o la teoría de la paz multidimensional. Es mucho más acertado decir multidimensional. 7 dimensiones componen la paz. La dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión relacional, la financiera, porque incluso muchas veces nosotros tenemos conflictos con la relación que tenemos con un sistema monetario que ya es el que en estos momentos está, sea el país en el que te encuentres, pero muchas veces nuestras creencias irracionales con las que nosotros mismos nos hemos criado y con las que nos han criado, nos hacen tener conflictos con la forma en que manejamos el dinero. Que el rico solo es para, que el cielo solamente es para los ricos, perdón, incluso en la Biblia se hablan de pasajes muy similares, ¿no? Que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y eso es precisamente una creencia irracional, porque mucha gente interpretó esto como que tengo que deshacerme de todos mis bienes para poder entrar a Sí. un territorio idílico que es el cielo, ¿no? Entonces, eso va generando mella en la cabeza, va generando un impacto muy interesante. También está la paz colectiva, que es la que en estos momentos estoy dirigiendo yo, y en donde tenemos bastantes núcleos temáticos y cursos también sobre justicia transicional, sobre artificial intelligence, que es como uno de los focos en estos momentos en los que me estoy dirigiendo. También tenemos uno sobre la deconstrucción de las violencias basadas en género. Es un tema bueno, muy apasionante para mí. Justamente hace poco, Víctor, y te lo confieso, fue muy difícil para mí escribir un blog sobre feminismos, Ujú. uno como hombre hablando sobre feminismos, pero decidí abordarlo desde otra óptica. Y eso también va muy para las personas que están viendo esto, los estudiantes. Cuando ustedes sientan que no pueden abordar algo desde su propia posición, intenten entenderse a ustedes mismos o ustedes mismas como algo multidimensional. Yo no soy solo un hombre, yo también soy papá. ¿Y por qué no puedo escribir un blog sobre feminismos diciendo que soy papá y que por eso quiero ser feminista? No porque soy hombre, Ya. sino porque soy papá de una niña. Una dimensión que te afecta también como, claro, sí, sí, muy interesante. Yo quiero que mi hija se eduque en feminismos. Ujú. Yo lo quiero hacer así y eso es lo que estoy logrando. Entonces, y para eso leí un libro de Chimamanda Ngozi Adichie, que muy recomendado también, que se llama Cómo criar una hija en feminismos. Querida y ya huele, Cómo criar una hija en feminismos. Es un libro muy interesante, la recomendación para el día. Entonces, sí, básicamente eso es un poco de MAI International Academy, Víctor. Las personas que quieran, pues ahí está la página www.myinternational.org y ahí pueden ver un poco más de qué va el tema. Soy constructor de paz, soy investigador en temas de conflicto, me encanta el derecho internacional. Ujú. Yo creo que soy más internacionalista que abogado, pero bueno. Es que el derecho internacional, además, es quizás lo menos jurídico que hay dentro de la disciplina de derecho, ¿sabes? Porque tiene que ver mucho también con ciencias políticas, con relaciones internacionales bueno, entender la sociedad internacional. Y en este caso, Sergio, por ejemplo, me parece muy interesante veniendo de Colombia, cuando hablas de paz, también cómo se ha ido construyendo en tu país y en otros países, cómo se ha ido construyendo la paz desde la universidad, desde la formación, ¿no? Del Claro. Estado, ¿no? Concienciando. Y yo no sé si vosotros o tú en particular has aplicado alguna estrategia de método, de trabajo en grupo, no sé, de casos prácticos con alumnos para, bueno, para llevar la realidad al aula, ¿no? Bueno, más que llevar la realidad al aula, yo dejo que el aula penetre la realidad. Ujú. Yo parto de la premisa de que en mis clases simplemente estamos compartimentando un poco la vida. Yo no puedo permitir que las aulas de clases en las que yo trato de enseñar lo que amo sea una realidad aparte del mundo. Claro, A mis claro, estudiantes les digo, traigan sus problemas acá y acá los solucionamos. O claro. al menos hablamos. Lo que pasa en esta sala se queda en esta sala. Es decir, nadie va a contar nada. Esto es un espacio seguro. Lo primero, porque yo no le estoy enseñando a robots, le estoy enseñando a seres humanos que tienen problemas, que vienen con hambre, que vienen o que han atravesado por una situación fatídica. Aquí como una confesión, el tema de la pandemia, Victoria, las personas que están ahí, fue durísimo para mí porque varios de mis estudiantes decidieron culminar con sus vidas.
Y eso uno como profesor, por eso está Maya, realmente. ¿Cómo puedo yo como profesor de Derecho Internacional, que me jacto de decir que tengo un poco de conocimiento en teoría de conflictos, no puedo ayudar a mi estudiante con el conflicto que tienen en casa? Eso sí que es transferencia de resultado real, ¿no? Transferencia de resultado a la... Sí, totalmente de acuerdo. La universidad no puede estar divorciada de la realidad. Tenemos una, Completamente. tenemos un rol y una responsabilidad social que empieza por por el propio aula, ¿no? Me has Sí. hablado también de inteligencia artificial, vosotros, o de nuevas tecnologías. ¿Vosotros estáis aplicando algo de esto? ¿Tú llevas alguna práctica, algún tipo de, no sé si puedes explicarnos algo de esto que me parece interesante? Bueno, resulta que aquí, entre otras cosas, yo soy el secretario general de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Ajá. Y en esa práctica de, de ser secretario general de una organización que conglomera especialistas en tema de derecho internacional de un país que ha sido, digamos, tan productor de internacionalistas como Colombia, que tenemos ya una buena reputación en el tema, he visto que mis colegas siguen muy canónicos, ¿no? Con el tema de simplemente averiguar las delimitaciones marítimas, que el caso de la Corte Genial, a mí me encanta el tema del derecho del mar, yo amo el derecho del mar. De hecho, esa era una de mis debilidades en el derecho internacional cuando empecé. Pero luego empecé a ver un poco y dije, como yo no quiero realmente enquistarme en algo que finalmente va a ser dirimido por un grupo de jueces, el ITLOS, el International Tribunal of the Law of the Sea, en criterios muy jurídicos desde sus propias tradiciones. Si Totalmente tú te de das cuenta ahora, la Corte Internacional de Justicia, se supone que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia tiene la obligación de estar compuesta por las distintas tradiciones jurídicas. ¿Cuál es el problema? La última persona que tenía una tradición jurídica latinoamericana murió, Sí, Antonio Augusto Canchado Trindade. Y lo sí, más probable es que el puesto que él tenga se lo van a dar a una tradición jurídica distinta de las que pueden habitar en el continente americano. Entonces, digamos que la realidad es otra. El derecho internacional permea todo en la vida. Para mí es así, es tan grande que me permite a mí ahondar en cualquier cosa que tú quieras. Yo te puedo hablar a ti de cualquier cosa, de la Biblia, del Corán, de la Torah, y anclarlo al derecho internacional. internacional. Y lo mismo hice con la inteligencia artificial. Un artículo que escribí hace, bueno, un capítulo del libro realmente, que escribí hace algunos años sobre Artificial Intelligence y el derecho internacional humanitario, específicamente con temas de drones. Y ahí fue que comencé a revisar el tema de la inteligencia artificial en temas de conflicto armado, en contextos de conflicto armado. Tan duro fue el debate que ya se centra en temas éticos, ¿no? Ya nada tiene que ver el derecho internacional Cierto. específicamente, sino la cuestión ética, el dilema ético, que es algo de lo que Sandel habla mucho en varios de sus libros, en Justice, por ejemplo, incluso para las personas que nos están escuchando, hay un curso en edX o en Coursera, ya no recuerdo muy bien, que se llama Justice y es de los más vistos en Harvard Ujú. y es gratuito, creo que lo que cuesta es el certificado, no sé. Y Sandel habla del dilema, que es el primer conflicto que uno tiene, ¿no? El primer gran conflicto, ¿qué hago? Cuando tengo algo que aparentemente no tiene una solución, pues eso es un dilema. Pues hola, bienvenido a la vida, bienvenido al mundo. El mundo es un dilema entero. Claro, totalmente. La inteligencia artificial plantea un dilema. El dilema ahora es, los laboralistas están peleando porque muchas veces el patrón o el empleador va a querer o va a preferir artificial intelligence. Entonces, hay otros que son los amantes de la artificial intelligence y dicen, no, es que no va a cambiar el mundo, tienes que aprender a utilizarlo. Ok, eso para mí está alejado de la realidad. Tú no le puedes decir a una persona de 50 años que lleva trabajando 10 años, 20 años en una empresa, o 10 años, que le falta poco para ser jubilado, para pensionarse, le faltan 5 o 10 años por mucho, pero que el empleador decide prescindir de sus servicios porque hay un robot, un autómata o una inteligencia artificial, un programa que pueda hacer todo mucho mejor. Y no le puedes decir a esa persona, actualízate, o la palabra de moda, reinvéntate. Reinvéntate. Es virtualmente imposible. Mm, Entonces, mm, por eso decidí también como meter un poco en ese tema. Qué interesante. La verdad es que es un desafío porque, como te he dicho, la inteligencia artificial se aplica a todos y prácticamente
la cuestión es esos son los límites éticos que de hecho se están planteando ahora, si hay que frenar un poco el apagón, ¿no?, de la inteligencia artificial durante un tiempo para reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de ir a Colombia, también de participar en algunas actividades en universidades bueno, en el externado, por ejemplo, y en la Universidad Autónoma de Colombia o en Tunja también. Y me ha llamado mucho la atención, una de las cuestiones que me gustó mucho también de la formación del alumnado en Colombia es el debate, ¿no? La confrontación de ideas y el debate en las aulas. Me parecía muy rico. Y no sé si vosotros, dentro de vuestras universidades, vosotros tenéis algunos programas de formación de profesorado, en temas de oratoria, en otros temas, porque, por ejemplo, en España ahora hay una serie está muy imbricado dentro de la universidad, una serie de programas para formar, reformar, reinventar, como te has dicho, al profesorado, no solamente nuevas tecnologías, sino en nuevos métodos de innovación y de renovación pedagógica. No sé si hay ese tipo de iniciativa institucionalmente o bien como iniciativa privada por parte de los docentes. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, Víctor, te cuento. Colombia tiene, yo creo que más que una fortaleza es un problema. Y lo digo, yo ahora no estoy viviendo en Colombia, estoy viviendo en Suiza, pero yo estudié para ser profesor. Yo, además de haber estudiado Derecho y ser internacionalista en general, hice 8 semestres de licenciatura en biología. Básicamente, la licenciatura es para ser tú un profesor. Lo hice en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hice todos los módulos pedagógicos vía Vygotsky, vía Piaget, bueno, un montón de personajes que en la vida de la pedagogía se tienen que estudiar. Eh, es, o sea, es inherente que tú estudies pedagogía y no estudies esto. Si tú ves a muchos abogados, abogadas, poco estudian para ser profesores. Cierto. El problema en Colombia es que nosotros venimos de una tradición y la tradición es la de tratar de ser lo más parecido a nuestro norte global, Ya entiendo. que es Estados Unidos. Ya entiendo lo que sí. Ya ¿Ves? entiendo. Entonces, eso también genera algunos espacios en los que se pueda verticalizar la relación. Pero en Colombia, ahora estamos tratando de adoptar un poco más. Bueno, yo como te digo, ahora no estoy en Colombia, pero estamos tratando de adoptar un poco más el modelo finlandés, que es el de el profesor está ahí para hablar contigo y facilitarte algunas herramientas, ¿no? Y se ha tratado de aplicar la metodología STEAM, que es básicamente Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Son las 5 disciplinas que, digamos, deben ser utilizadas en un aula de clase, el STEAM. Y trata también de gamificar las aulas de clase. Por lo menos esto, la virtualidad. Te juro que cuando empezó la pandemia yo ya utilizaba Zoom, pero muy poco. Zoom, Teams, Meeting, Google Meeting, pero ahora hay un montón de herramientas, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia no sabía utilizar las otras complementarias, ¿no? Lo que es Blackboard, lo que es el aula de clase como tal. Y esto nos obligó a hacerlo. Y para poder captar la atención de un chico, de una chica, que probablemente no se ha levantado de la cama, porque tampoco podríamos, en Colombia no podíamos obligar a los estudiantes a aprender la cámara. Y esto también fue un debate ético y moral muy fuerte, Víctor, porque no podíamos decirle a los estudiantes, muéstrenos su intimidad. Ya, ya. La casa es la intimidad. Totalmente, sí, 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 sí. Incluso en un momento yo me disculpaba con mis estudiantes porque el señor que trabajaba vendiendo frutas en la calle gritaba. Acá, bueno, el aguacate, yo sé que en España también lo comen, pasaba vendiendo aguacates, o los mariachis pasaban cantando, la gente tratando de buscarse la vida. Claro. Y yo me disculpaba y les decía a mis estudiantes, perdónenme por el ruido, hasta que un momento dije, no tiene sentido que yo me disculpe, porque el trabajo es el que está invadiendo mi casa. Totalmente. Sí, 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 sí. Entonces empecé a preguntarle a mis estudiantes sobre sus vidas y empecé a hacer a sus familias parte de la clase. Y era curioso porque los papás de mis estudiantes se conectaban a mis clases y me saludaban, incluso me invitaban a tomar chocolate o desayunar con ellos. La verdad que interesante, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, usted, señora Irene, usted cuando estaba en el colegio le enseñaban esto, esto, esto y esto. Sí, profe, a mí me enseñaban esto.
Y ahora mire lo que dice el derecho internacional sobre eso. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de la rusofobia? Le decía yo, para explicar la teoría de conflictos de Huntington. No, la rusofobia, profe, eso no existe. Ah, ok, mire que sí existió la doctrina Sayanov y la doctrina McCarthy. Mire que pasaba esto. Entonces, era muy interesante hacer que las familias se involucraran en el proceso educativo. Me parecía encantador. Y cuando se acabó un poco el tema de la virtualidad, reté a mis estudiantes a llevar a sus papás a mis clases. Y algunos lo hicieron Ah, sí, qué bueno. presencialmente. Y Que, dos de ellos están estudiando hoy Derecho. que fue una forma de estimular, ¿no? Ujú. Estimular a implicar el entorno a... Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que nos estás contando. A mí lo que me ha parecido muy innovador, sobre todo, es el concepto del amor. Es decir, vuelvo a retomar, me ha parecido muy interesante porque somos personas y como tú has dicho, cuando termina la ley, cuando llega la ética, realmente hay cuestiones que a través de la especie de empatía o de la solidaridad o no sé cómo definirlo, es que en el fondo es un amor fraternal o humano, se puede avanzar, ¿no? En ese tema. ¿Te han puesto alguna, porque en Suiza seguramente eso encajará muy bien, pero en Colombia tú lo has practicado esto también, de esta visión, esta aproximación del derecho o de la enseñanza desde la perspectiva del amor en sentido amplio? Es decir, Todo los el tiempo. colegas, ¿cómo reaccionan los alumnos o los colegas ante esta situación? Bueno, Víctor, imagínate tú esta escena. Llega un profesor relativamente joven, yo pues, ahora tengo 31 años y bueno, yo empecé mi vida de la docencia muy precoz, realmente, porque me encanta, ¿no? Yo quisiera haber tenido un profesor como yo y por eso me convertí en un profesor que sea más cercano a los estudiantes. Que lo primero que hace es quitarse la chaqueta, la chamarra, como lo llamen en España, quitarse los zapatos y dictar clases en medias. Primero, porque me gusta dictar clases cómodo. Para mí el salón, el aula es mi hogar, es Ujú. donde yo me siento como, es mi lugar seguro en el mundo. Y yo procuro llevar medias coloridas para que los estudiantes concentren su atención en algo y digan, oye, ese profesor, tengo medias de los Minions, tengo medias de aguacates, tengo medias de Ricky Morty, tengo medias de perros espaciales, de bananas. Y lo primero que hago es una actividad para levantarnos, para decirnos, bueno, ¿a ustedes les gusta la comida tata? Ah, bueno, acá una infidencia también, yo soy una persona ética vegana, Ajá. entonces genero el debate, genero la controversia, para que las personas o me odien o me amen. Y con el paso del tiempo, lo importante es atravesar las clases por la emocionalidad, Víctor, por las Eso, 5 emociones básicas. Las 5, si se vieron intensamente, saben de qué estoy hablando. Tristeza, alegría, miedo, desagrado, y la última es ira. Cualquiera de esas emociones que atraviesen el aula de clase, el estudiante nunca va a olvidar las ya, clases tuyas. cierto, Jamás, cierto. nunca. Una formación emocional, cierto, cierto, llevas razón, cierto. Y lo curioso era que muchos estudiantes al finalizar la clase se quedaban eh, y me decían, profesor, ¿puedo hablar con usted un segundo? Claro que sí. Tenía 10 minutos porque había un cambio de clase. Ujú. Muchos de ellos rompían a llorar. Algunos me decían, profe, estoy embarazada, profe, mi tía murió, profe, no Compartían sé cómo contigo, afrontar. compartían contigo cuestiones personales, ¿no? Más allá de la estricta Total. disciplina, claro. Y los decanos y decanas en las universidades en las que trabajé me decían, venga, ¿y usted cómo hace para que los estudiantes no hacen eso ni siquiera con el psicólogo? Claro. Les decía, simplemente amo y me dejo amar. Y se sienten cómodos, claro, ¿Cuál es lógico. el problema? Claro. Eso sí, uno como profesor también tiene que tener, bueno, aquí también les cuento, mi pareja es psicóloga, ella ha Ujú. sido un muro de contención también, porque uno se carga bastante haciendo esto, Imagino. pero es mucho más fácil si tú como profesor eres un taponcito como una olla de presión, no sé, como algo que le ayuda a los estudiantes a salir de la realidad que muchas veces ya tienen de por sí dura. Nosotros como profesores vivimos en un privilegio Totalmente. Sí. y ese privilegio no lo tienen ellos. Yo estudié en una universidad privada, en una universidad en la que el obrero se capacita, la Gran Colombia. Trabajé en los días y en las tardes como mesero para poder pagarme mi carrera, ¿m? Mi segunda carrera. Mi madre tenía una enfermedad catastrófica, mi padre se encontraba en una situación lejos de mí, y así todos los días quería llorar y quería decirle a mi profesor, profe, no puedo estar en su clase porque no tengo ganas, no me sale, pero quería
seguir y seguir y seguir, pero ningún profesor me escuchaba. Ya. Entonces, aquí estoy. Y por eso es que me gusta escuchar a mis estudiantes y poner en práctica el amor en acción. Se me da, les recomiendo mucho hacerlo, estar abiertos y ser pacientes. Sergio, y para terminar, has citado varios libros. Ah, ¿nos podrías recomendar, como he dicho, la lectura del día, algunas lecturas que tú creas que puedan ser interesantes para los docentes que estén formándose y que estén escuchándote y interesante tu forma, tu aproximación a la educación emocional? Bueno, la educación emocional, sí. De hecho, hay un libro que yo les puse a mis estudiantes a leer para hacer un trabajo específico. Les cuento un poco para que se den un poco en la cabeza. Les dije que se leyeran El malestar en la cultura de Sigmund Freud y lo contrastaran con un libro que se llama, eh, ese es de una autora muy famosa, se me olvidó ahora, eh, el poder de la vulnerabilidad. Ujú. Ese libro es de una autora, se me olvidó el nombre. Bueno, el poder de la vulnerabilidad, básicamente, y que contrastaran la visión de Estado. Cómo siendo vulnerables las personas pueden llegar a ser mucho más exitosas y cómo podían los estados poder hacer lo mismo. Entonces, esos dos libros para mí son muy buenos. Interesante. Les recomiendo este, créditos a sus autores, Imperialismo y derecho internacional, muy interesante. De muy autor. de la escuela de del derecho internacional crítico, de los Critical International Legal Studies. Hace una aproximación excelente a la escuela de New Haven y, bueno, Koskiniemi, que es un dios del derecho internacional. Eh, aunque, bueno, también hay que criticar a nuestros ídolos, ¿no? Hay que criticarlos también y ya Koskiniemi hay algunas críticas que se le pueden hacer. Ahora me estoy leyendo este para, como les decía, instruir un poco más a mi hija. ¿Cuál es? Ah, sí, el que has comentado antes, sí, muy No, este interesante. es otro. Este se llama Vivir una vida feminista. Es Ajá. de Sara Ahmed, es una feminista ella es de, si no me falla la memoria, de Stanford o de Oxford, y ella habla de varios temas, ¿no? Hay uno que me pareció muy curioso y que hoy en día está en boga en España y es el tema del extraño peligroso. Inter- Cómo nosotros focalizamos hacia una visión de persona todo el peligro. Y eso se nos ha enseñado. Es peligroso aquel que tenga una imagen distinta a la mía. Totalmente. Es peligroso aquella persona que ha sido racializada. Es peligroso aquella persona que tiene un velo. Es peligrosa aquella persona que se da una muestra de afecto con una persona del mismo sexo. Porque no soy yo. Porque no se acerca ni siquiera a lo que yo sé en mi mundo. Y eso para mí es transformador. El extraño peligroso es todo aquel que no se ha parecido a mí. Qué interesante y qué peligroso. Y ella habla mucho de ese tema justamente por una visita que hizo un policía a su universidad para hablarles a las mujeres de cómo identificar un extraño peligroso y le dio la definición de un hombre negro. No, te creo. Entonces, buenísimo, Una buenísimo, recomendado. Y este ya lo pasé también para que le peguen una revisada al tema. robótica y armas de derecho internacional. Ajá. Bueno, Buenísimo también. Créditos a Juan Ramón. Un saludo desde acá, desde Suiza. bueno, pues Sergio, ha sido muy interesante la entrevista. La verdad es que muy innovadora, sobre todo cargado de emoción, porque lo interesante yo creo que se puede concluir es que lo importante es no pasar desapercibido en la educación, en la formación. Es decir, lo peor que puede ocurrir a un profesor es que su clase pase como si nada hubiera pasado, ¿no? Yo creo que en tu caso no es así y por supuesto los alumnos y las alumnas saldrán emocionados y con algunas de las emociones que tú has comentado, que no es poco. Bueno, Claro que sí. muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y te invito a continuar con el congreso que seguimos adelante. Muchas Claro gracias. que sí, Víctor. Muchas gracias.